Audio Jungle. Audio Jungle. Hola, buenas tardes, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Jueves 15 de noviembre y bueno, ya tenemos Guardia Nacional. Guardia Nacional. No es lo mismo que Policía Federal, no es lo mismo que el Ejército. A ver. Un día llega Murillo Karam y Omar Fayad y dicen, vamos a hacer una Policía Federal. Y entonces mandan llamar a puros militares y nada más les cambiaron el uniforme. Dijeron, este verde olivo no, ahora vas a ser de azul. Y ya las patrullas les ponemos ahí Policía Federal. Espantoso. Los policías no eran policías porque eran militares. No sé si esto es lo que quieren que funcione. Pero ¿qué pasa cuando llega este señor Calderón? Pues saca a los militares de los cuarteles y dice, esto es temporalmente. A ver, me está hablando Calderón, o Peña, o alguien me está hablando. ¿Sí? Ah, no, López Obrador ahorita está ocupado, ¿no? No vayas, si es Peña, está en Guatemala, dice que es larga distancia. La larga distancia ya no se cobra, ¿verdad? Bueno, y entonces, ¿qué sucede después? Pues que el señor dice, no, hombre, esto es temporalmente, dijo Felipe Calderón, esto es nada más para legitimar mi presidencia. Se me salió, para legitimar la presidencia y no hacerla de todos con López Obrador. Bueno, pues, 100 y tantos mil muertos. Llega Peña, no, esto no funciona. Bueno, no creo que lo haya dicho Peña, lo ha de haber dicho Videgaray, pero Peña es el que pues decía al final todo. ¿Y qué sucedió? Pues que temporalmente también dijo, fíjese, el ejército lo vamos a mantener temporalmente, mientras Osorio Chong agarra así bien las riendas de la Secretaría de Gobernación, una subsecretaría de Gobernación, y que la Policía Federal ya no reportaba al presidente, sino que reportaba al secretario de Gobernación. Fracaso rotundo. Bueno, ya Osorio Chong, ya senador, ponen a Poncho Navarrete, y Poncho Navarrete llegó y dijo, ¿y ahora qué hago? Es que Poncho Navarrete no ha hecho nada más que ir a discursos o hacer discursos o cortar listones. Es todo lo que ha hecho. ¿Por qué? Pues porque está muy complicado eso. Pero ahora pues ya nos dijeron que Guardia Nacional. Guardia Nacional. ¿Qué es Guardia Nacional? Fíjese lo que dice Durazo. No hay tiempo para formar a los policías. Puta, pues eso lo hubieras dicho antes, pues como ahorita. No hay tiempo, no, pues entonces ya valió. No hay tiempo para formar a los policías y así poder garantizar una seguridad. O sea, van a poner militares. Pero después viene una frase célebre. Esta de veras deberíamos de conservarla. Esta es de Diego Valadez. No se la vayan a adjudicar a López Obrador en el próximo proceso, ¿eh? Recuerda usted que el otro día salió una declaración de Diego Valadez y se la adjudicaron a López Obrador de que era un perfecto fracaso. ¿Ya se acordó? Bueno, pues esta vez no, esta es de él. Dice, el cambio importante es el de la Guardia Nacional. Es clave porque no es militarizada. Ah, chica. Entonces, ¿qué es militarizar, Diego? No, te pregunto, ¿qué es militarizar? Estos son militares. Pero después viene otra mejor, la de la próxima presidenta de la República, porque Sheinbaum pues como que se acomodó muy bien ahí a un lado del presidente. Dice, lo que quiso decir el presidente, ahí me acordé de Fox, lo que quiso decir el presidente es que con esto vamos a tener una visión humanista. Ay, qué padre. No, yo no le entiendo. El nuevo enfoque es atender muy bien todo lo que tenga que ver con los tribunales. No, pues ya, bueno, pues ya se llama Guardia Nacional, pero pues, son militares, pero ya pues no sé de qué color los vayan a poner, porque de veras no doy una con todo esto. A ver, vamos a ver qué dice nuestro periódico. Y la otra dice, AMLO se adecuarán las leyes para la Guardia Nacional. Pues sí, está bien, ¿no? Vamos a hacer una Guardia Nacional a modo. Fíjese todo lo que tiene. Mañana vamos a hacer el programa de Guardia Nacional, porque
Está incomprensible esto, ¿eh? La Wallace es buena para explicar, ya nos confirmó que va a estar mañana con nosotros. Vamos a regenerar la ética de la sociedad. Para su madre, eso está así como muy complicado. La ética, la moral, la sociedad. No, ya estamos así como escalando temas filosóficos. Vamos a reformar el combate a las drogas. ¿Vamos a combatirlas o no? ¿O vamos a autorizarlas o aprobarlas, no? Vamos a hacer el caso de la marihuana. Vamos a hacer un consejo de la construcción de la paz. Yo creo que va a ser como el colombiano, porque pues, es el modelo que tenemos. Recuperación y dignificación de las cárceles. Mire, esa es puro cuento. Hace muchos años nunca había entrado un programa de televisión a una cárcel en el mundo. Entonces, cuando se logró que Televisa llegara por primera vez, Emilio Azcárraga Milmo, que era muy vivo para esto, dijo, denlo a conocer en el mundo. Estamos entrando en México por primera vez a una cárcel con cámaras, teléfonos abiertos. En ese entonces no había redes sociales, teléfonos abiertos y con lo que se quiera decir. Bueno, cuando llegamos se habló de que pues ya se iba a cambiar el nombre, porque eso de readaptación social, puta, los tenían muertos de hambre ahí, de veras, en verdad, era así como terrible. Y ese día pasaron muchas cosas. Uno de los internos, ya en el calor del programa, dijo, yo le di 10 millones de pesos al procurador. El procurador fue a su última noche, obviamente. Le pidieron que renunciara, pero todo sigue igual. Todos se quejaban de que pues, si hablaban de más iban al apando. El apando es que los castigaban. Si tenías dinero, entonces tenías empleados y los empleados te costaban, ¿no? Entonces, era lo mismo que ahorita. Lo mismo que ahorita. Y si querías traer, había un narco ahí que traía pura comida del Suntory. Entonces le llevaban diario comida del Suntory. No, muchas cosas muy raras, muy raras. Entonces pues dicen aquí que ahora ya no, que ahora ya vamos a hacer la recuperación y la dignificación de las cárceles. Está bien. Respeto y promoción de los derechos humanos. Ay, qué bueno, porque con eso de que los asfixian y pues eso no deja huellas. O que les dicen, oye, pues te vamos a matar un hijo si no nos dices esto. Erradicar la corrupción y reactivar. Mire, erradicar es una mala. Yo creo que reducir la corrupción es posible, pero erradicar es como cuando erradicas una enfermedad. Necesitan pasar 5 años sin que haya un solo brote de esa enfermedad para que se hable de erradicar. O sea, creo que el término no es el adecuado. Yo lo veo así como que ayer lo hicieron en la noche o en la tarde para presentarlo en la noche o no sé. Garantizar el empleo, educación y salud a través de programas de desarrollo. Es la misma. Los curas se quejaban cuando iban a confesar o a llevar la comunión, de que pues llegaban y pues era más de lo mismo. Y después lo de la droga. ¿Por dónde cree usted que entra la droga a los reclusorios? Pues claro, por la puerta. Pero a las señoras les metían el dedo para ver si traían en la vagina droga. Eso hace más estúpido. Y eran mujeres las que hacían eso, ¿no? Pero de todas formas, no era así. Todo entraba por allá. Bueno, pues ahí está. Ya esta es la Guardia Nacional. Vamos a contar con 50,000 efectivos. Ya no vamos a tener ejército, yo creo, ¿no? Ah, no, porque vamos a garantizarlo de otra forma. Yo estaba viendo hace un rato que unos van a ser policías, otros van a ser miembros de la Marina, otros van a ser público que quiera capacitarse. Como que en 3 años no vas a poder, porque Durazo me decía, en 3 años se van a notar los cambios, nos vamos a dar cuenta de lo que está sucediendo, pero en 3 años con eso no te vas a dar cuenta de los cambios y apenas los vas a ordenar, los vas a adecuar a todo esto, ¿no? ¿Cuántos muertos llevamos? ¿250,000? ¿Cuántos desaparecidos? ¿40,000? Porque ya estamos hablando de números cerrados. A mí me friega mucho eso porque yo creo que la autoridad debería decir 253,827. En el número de desaparecidos, ahí sí lo entiendo, ¿no? Que puede haber una cifra negra. Pero en el número de muertos nada más es contar cadáveres y fosas. ¿No dijeron que era esto un cementerio? Una dijo que era un cementerio.
Y después llegó Durazo y dijo que no, que Olga no tenía razón, que esto era un panteón. Y sí es cierto. Y lo estamos viviendo y lo estamos viendo. Ahorita hay una aclaración que le están haciendo a López Obrador de que en lo de Tlatlaya, pues ellos son responsables nada más de 15 ejecuciones. No es cierto, fueron 22 a los que fusilaron. Y eso era el ejército. Y salió el señor Erubiel Ávila a felicitar al ejército por haber fusilado a 22 o por haberse enfrentado a 22 narcotraficantes que no eran, ninguno de ellos era narcotraficante. Entonces, como que vamos a seguir con más de lo mismo. Erradicar la corrupción empieza desde que llega usted al reclusorio. Desde que llega usted al reclusorio, que si está prohibida alguna pieza de la ropa o algún color de la ropa, pues ahí se tiene usted que mochar. Que si va usted a tener visita conyugal y no le tocaba, pues móchate, güey. O sea, todo es así, todo cuesta y cuesta mucho. Y si entra usted a la tiendita, yo entré a la tiendita y bajaron los precios. Entonces uno de los internos dijo, no es cierto, Nino, no es cierto, esos no son los precios. ¿Por qué? Pues porque los habían bajado. Porque estaba la televisión. O sea, que esto no está tan sencillo. Yo veo que esto es así como, pues un plan de buenas intenciones. O un programa de buenas intenciones. Ahora, yo no entendía a Durazo en la presentación. Leyó todo. Parece que le habían hecho el texto para que lo leyera y no que él lo hiciera o lo conformara junto con su equipo, con los que realmente saben y que, bueno, pues lo discutieran en una mesa de ideas y que de ahí surgiera lo que él iba a decir y cómo lo iba a interpretar y cómo nos lo iba a explicar. Pero no sucedió así. Se puso a leer, así como Peña, bueno, no Peña, no, porque Peña se equivoca mucho, como Poncho Navarrete. ¿No ha visto a Poncho Navarrete? Y ya, todos le aplauden. Pues aquí sucedió lo mismo. Bueno, pues a ver cómo nos va. Mañana vamos con este programa y esperemos que nos vaya bien. Yo no le entiendo mucho. Yo quería pensar que ya lo de los militares, a lo mejor tenemos que continuar con los militares, pero el cambiarles el nombre, pues nos hubiéramos quedado con la misma Policía Federal y ya. A ver, la Policía Federal es un civil, ¿no? Y aquí en la Guardia Nacional también es un civil el que va a mandar a los militares. Es que en España es así. ¿Y a mí qué me importa España? Y en España no es así, es una mujer la que maneja eso, no es un hombre. Pero eso no me preocupa, eso es España y le facilita todo a España. Lo de Colombia, aquí vamos con lo de Colombia, de cómo les vamos a dar la amnistía, a quiénes y cómo y de qué forma. ¿Con eso se va a reducir? Bueno, pues sí. Oye, ¿quieres hacer las paces? Pues órale. Como con lo de Mireles, un ejemplo es Mireles. Cuando lo de Mireles, eso podía haber funcionado perfectamente porque la gente lo quería y lo admiraba, pero el empleado de Peña lo quería meter a la cárcel y lo metió a la cárcel. Entonces, cuidado con esto de la amnistía. Ahora, otra de las cosas, cuando salió eso de la amnistía, nosotros le preguntábamos, hicimos un programa de personas que estaban pues lastimadas por todo lo que les había sucedido y ellos no querían amnistía ni perdón. Y entonces vino el hombre de la natación, no quiero ni mencionar su nombre, pero ese ha sufrido enormemente. Hace 10 años le mataron a su hija y hace 10 años él dijo que el chofer era el responsable y el culpable junto con los ayudantes. Nunca le hicieron caso. Total, horrible. Pero él dijo, no, Nino, yo no quiero que les den amnistía a los míos. Yo quiero que los metan a la cárcel y los fundan. Porque mi niña me la mataron. Y sí. ¿Cómo va a ser eso? Es que esto es muy complejo, pero ya tenemos muchos años de experiencia y muchos muertos. Entonces, la Supersecretaría de Gobernación no funcionó. Ahora, la Guardia Nacional va a depender del presidente. Eso quiero imaginar, porque también decía Durazo que eso se iba a dar. Bueno, mañana lo platicamos. Hoy vamos a conversar sobre esto de famosas comisiones. Fíjense que cuando sucedió, yo traigo aquí todavía el periódico Reforma de aquel día, decía desploma Morena desploma a la bolsa y a los bancos.
se perdieron 5.81 con el desplome. Pero yo no creo que haya sido un desplome por Morena, porque la gente estaba muy contenta. La gente sí empezó a decir que ellos estaban en desacuerdo con lo que estaba sucediendo y apareció Conducef inmediatamente a darles el apoyo a las personas. ¿Qué es lo que se pide? No que bajen las comisiones, porque los banqueros dijeron, es que esto es en toda la América Latina, pero es que siempre, si es en otros países, también nosotros tenemos que atribuirlo a que lo podemos manejar nosotros y coordinar nosotros, no nos toca, no nos corresponde. Cuando usted tenía razón en una cosa, lo que los mexicanos queremos es que nos igualen. Fíjese usted, esa es la primera plana que le enseñé aquel día, ¿se acuerda? Bueno, esto es lo que se pedía. Si Santander cobra aquí 39, aquí 39 y 20 en España, que es su país de origen, pues se puede quedar a lo mejor en 25, en 24, lo ideal sería 20, ¿no? Pero todos son iguales, todos son los ejemplos, incluyendo a Scotiabank y escogiendo también HSBC, que es de la Gran Bretaña. Entonces, de esa forma, pues no garantiza nada. ¿A quién le quitan el dinero? A los pobres, a los más pobres, a los que quieren bancarizar son a los que friegan. Porque si van a un cajero que no sea el de ellos, les quitan el dinero. Si alguien manda dinero para su familia al pueblo fulanito de tal, y en ese pueblo fulanito de tal, pues nada más hay un solo banco, y él se lo está mandando, pues no sé, por Banco Azteca o por donde se lo mande, no es lo de menos. Él para ir a un cajero que no es el suyo, le cobran una comisión adicional, pero ahí no hay en ese pueblo, que es a lo que estaban reclamando la gente. Entonces, como que eso es muy sencillo, pero en España, aquí no tenemos cajeros en el sureste. Bueno, es de lo que quisiéramos platicar, de lo que quisiéramos ir conversando con usted. El día de hoy nos acompaña Gustavo Balanzá de Morena. Gustavo, mucho gusto, bienvenido. Hola Nino, ¿cómo estás? Mucho gusto. Tiene una vez más este tema tan controversial, ¿no? Tan pero a la picante, gente le ¿no? gustó. Yo he hablado con muchas personas y están felices. Sí, y concuerdan. de que lo tocaron ustedes. Claro. Es más, cuando López Obrador dijo que no, la gente estaba con Monreal, cuando él dijo, esto es el legislativo, y el legislativo no recibe órdenes, y todos decían, sí, que siga. Y la verdad es que la gente lo está respaldando de una manera grande. ¿Quién le gusta que le cobren por tener su dinero ahí? Y por manejo de cuenta, y etcétera. Entonces, ¿qué crees que descubrí gracias a Monreal? Que en mi tarjeta de débito, que siempre he tenido una tarjeta de débito hace muchísimos años, si no tengo 10,000 pesos me cobran 500. Ese es Citigroup Banamex. A lo mejor en otros bancos no, pero sí. 500 pesos. Nunca me había percatado de eso, pues sí es mi dinero. Y es el dinero que aparte de todo, pues con el cual ellos justifican su productividad como banco, ¿no? Que es lamentable, ¿no? Que no puede ser que una empresa transnacional se base solamente en que, pues, a ver si la gente paga, ¿no? En un país conocido que es moratorio. Es un tema que hay que profundizar mucho porque las personas sí están contentas con esta decisión, apoyan esta legislativa, pero aquí está la contraparte, ¿no? El grupo empresarial que, como siempre, pues es la oposición a lo que puede generar un beneficio para la comunidad en general. Que es afectar a los bancos. Yo también vi las calificadoras diciendo que esto no se podía hacer, porque además no pagamos mucho de comisiones comparado con otros países de América Latina. Y a mí no me importan los otros países de América Latina. Ya tocaron el asunto y yo estoy de acuerdo con lo que está presentando Monreal. Que igualen, o por lo menos que se acerquen. Que disminuyan, sí, porque son excesivas. La disminución es para igualar con su país de origen. Sí, exactamente. El 30% de comisiones que sea el ingreso de un banco y directamente del usuario. Oye, el doble es en España. En España les cobran la mitad y a nosotros el doble. ¿Y cuáles son las posibilidades de poder equilibrar el poder adquisitivo de las personas? Y nosotros tenemos Banorte, que es mexicano, y ese cayó 11.5 en la bolsa mexicana ese día para demostrar que ellos también estaban en desacuerdo. Sí. Pero si ese banco nuestro, si es banco mexicano, pues no debería de tener ese tipo de interés. O debería de modificar su interés. Al menos tener un beneficio, ¿no? Por ser mexicano. Por ser el único banco mexicano, el único, ¿no? Que está y el de Slim, ¿no? Exacto, exactamente. Un gusto, vamos a profundizar en ese tema, Nino. Bueno, pues a ver cómo nos va. También nos acompaña Daniela Jiménez. Daniela, mucho gusto, bienvenida. Mucho gusto. Buenas tardes. ¿Cómo ves todo esto, Daniela? Pues es algo interesante y es algo que nosotros
jóvenes, adultos o demás, tenemos que estar muy, como lo digo, interesados porque todos manejamos una cuenta, por muy sencilla que sea, y todos nos va a beneficiar o nos puede, pues, sobre todo, en ciertos casos, como le mencioné, beneficiar o también nos puede afectar, ¿no? Pero pienso yo que es una iniciativa muy importante y estoy totalmente de acuerdo. Ahora, la idea es bancarizar, ¿no? Y si es bancarizar, pues prefiero pagar en efectivo. Así es. Porque entonces me estoy ahorrando todo lo que me va a cobrar la tarjeta de crédito. Hay otro asunto, la famosa anualidad. Eso de que tienes que pagar una anualidad. Acaba de salir una tarjeta de HSBC que no se vendía, porque realmente nadie quería la tarjeta, y sacaron unas páginas completas diciendo es HSB cero. Cero anualidades, cero comisiones, cero. Y no sé si eso funciona o no funciona, pero ellos la sacaron en este momento. Antes ni siquiera lo habían mencionado, no lo habían dicho. No sé si también existía ya de tiempo atrás. Sí, había unas tarjetas, por ejemplo, en Citibanamex, te mencionaban que si tú hacías los pagos por transferencia o las compras por transferencia de la misma tarjeta, te regresaban la anualidad en 3 partes o en 4 partes. Pero siempre tenías que hacer los pagos por Bancanet, que era la única manera por la cual te podían. Pero te ponían una cantidad, una cuota de que tenías que comprar. Sí, era una compra mínima. Ajá. Exacto, mensualmente para que pudieran regresarte esa comisión, pero al final de cuentas llegaba el momento en el que, pues supongamos que tú no tenías la disposición de hacer ese pago, te lo cobraban y ya en 3 ocasiones durante todo el año te lo regresaban. Bueno, y ahora está peor porque ahora estamos hablando del pago mínimo, porque el pago mínimo te cobra 7.75, pero ese no es culpa de nosotros, es culpa del Fondo Monetario Internacional, es culpa de la Bolsa Mexicana de Valores, es culpa de los intereses tan altos que tenemos que pagar porque así lo decidieron, pero no es culpa de los bancos, eso sí no es culpa de los bancos. No. Pero tú cada vez que ves el 7.75 en tu pago mínimo, porque creo que la gran mayoría de los mexicanos vamos a hacer ese pago mínimo para sostener la tarjeta, para mantenerla, ¿no? Y eso es lo que enoja a la gente, eso es lo que te irrita, que dices, ¿por qué es impuesto tras impuesto, no? Exacto, interés sobre interés, porque bueno, eso está solo en las tarjetas de crédito, en los préstamos. Y las hipotecarias es lo mismo, porque el cuate que se compró su casa o su departamento, pues está fastidiado porque dice, yo no veo que le llegue al capital nunca mi dinero, siempre se queda en los intereses, ¿no? Así es. Sí, siempre el primer año, año y medio, 2, todo el dinero que tú aportas es únicamente para interés sobre interés. No aportas nada para capital. Por eso es que pasa un año y dices, no es posible que no baje mi deuda. Bueno, pues Monreal para presidente, no, todavía no, todavía no la prueban. También nos acompaña Ana Luisa Sánchez Montiel. Ana Luisa, Ana Laura. Perdóname. No te preocupes. Ana Laura, mucho gusto. Gracias, gusto en saludarte. ¿Estás enojada, irritada por esto o no? Sí, finalmente. ¿Por qué estás enojada? Finalmente es un delito el agiotismo. No les vayas a decir usureros que se molestaron, ¿eh? El agiotismo ha existido todo el tiempo. Lo que acaba de decir, ¿tu nombre me dices? Daniela. Lo que acaba de decir Daniela de pagar intereses sobre intereses, ese es el agiotismo. Y si eso es un delito, debieran conocer las leyes, los bancos internacionales y los nacionales. Yo creo que hay una imposibilidad del ahorro en los mexicanos justamente por eso. Venía a mi mente hace más de 40 años las cartulinas con timbres de ahorro de 50 centavos en las primarias, fomentado por Yo ahorraba Banamex. también en la primaria, pero hace muchos años, y los lunes iba al banco, iban las personas del banco, y cada quien hacía sus depósitos, así, uno por uno, y era así como fomentar o iniciar todo esto. Era una formación al final, una formación que en los niños permitía considerar que debes ahorrar. Yo creo ahorita que mencionas el tema de las tarjetas y por qué todos queremos tener una tarjeta o debemos tenerla, es justamente por el ahorro. Lo que necesitamos los mexicanos y todo el mundo es tener siempre un colchón económico por alguna eventualidad. Sin embargo, esto no puede ocurrir, ni vuelve a ocurrir el tema del ahorro de los menores, ¿por qué? Por el agiotismo y por la falta de respeto.
tú tienes la culpa, no tienes cultura financiera. Así me dijeron en Banamex. Seguramente. Y le dije, oye, no tengo por qué tener cultura financiera. Tú eres la cultura financiera que me tiene que enseñar a mí, pero no de esa forma, de que me estés quitando mi dinero. Pero así me dijo el cuate, es que usted no tiene cultura financiera. No, pues si tienes razón, no tengo cultura financiera. No le entiendo a esto. Pero, ¿para qué te sirve una tarjeta de crédito? No para eso. Yo creo que te sirve una tarjeta de crédito o dos tarjetas de crédito para ir pagando con una a la otra y ahí vas tapando los hoyos, ¿no? Por supuesto. Es que es el mayor número de tarjetas. Yo creo que Slim no está preocupado por eso y el equivalente de los ricos, pues no saben ni cuánto pagan de interés. Les vale. Sale el cheque desde sus propias oficinas. Era lo que estábamos discutiendo el otro día. Esto le pega a la clase media baja y a la clase baja. Esto le pega pero directamente. Exacto. Entonces dices, ¿para qué quiero bancarizar? Exacto. Fíjate que mencionabas incluso el tema de los connacionales que hacen los envíos de dinero a ciertos bancos. Sí. Justamente todos tienen niveles de comercialización distintos. Claro. De hecho, las personas que yo conozco que pueden acceder a un beneficio de esa naturaleza, me dicen, yo voy a Banco Azteca porque me cobra más, yo voy a Bancomer porque es el único banco que en la Unión Americana, en determinado estado, puede llegar a mi localidad. Eso es bien cierto, ¿eh? Eso es exclusivo, eso habla de una exclusividad. Eso es cierto. No habla de una popularidad y de una necesidad de los, bueno, y el agradecimiento debiéramos hacérselos a los connacionales, bueno, que los bancos existen y de que las divisas están en ¿Sabes México. cuánto entró el año pasado? El que es financiero lo sabe, 24,000 millones de dólares que vinieron de los Estados Unidos, así como tú lo estás diciendo, así como tú lo estás mencionando. Yo soy del estado de Puebla, entonces yo soy de la ciudad, y hay un pueblito, no me preguntes cómo se llama, en donde todos los hombres trabajan en Estados Unidos y todas las mujeres tienen que ir a cobrar. ¿A dónde? No sé, pero no ahí, porque ahí no hay un cajero. Sí, es así. ¿Cuántas transacciones en el mercado bursátil aquí en México hay, sobre todo de tipo de cambio? Los empresarios cuántas veces no van y vienen y compran dólares y venden y así van. Los bancos tienen aparte un tipo de cambio un poco más alto de lo que establece el Banco Central. Y esa diferencia entre el tipo de cambio fix y el tipo de cambio colocado por cada banco pues es una ganancia. Claro. Entonces, estamos hablando de que no solamente te cobran por operación. Ahí dijeron que tipo. culpa de ustedes los 80 centavos de diferencia, porque en ese momento la paridad peso-dólar sufrió 80 centavos por culpa de los de Morena, Y ahora también. que pusieron nervioso a los mercados. Y también pusimos mal el campo del Estadio Azteca. Entonces, nos están culpando de todo. Porque es normal, porque es ahora mismo pues, la mayoría y demás cuestiones. Entonces, pues hay que tirar la piedra en el tejado del vecino, ¿no? Es mucho más sencillo que hacerse responsable en verdad de las problemáticas que causa. Mira, cuando dijo esto de desploma Morena a bolsa y bancos, pues yo no vi con esa intención a Monreal, ¿eh? No. Monreal lo que quería pues, era hablar sobre algo que le gustaría a la gente, pero de ninguna manera entumbar dinero de la bolsa o dinero a los bancos. No, claro, y tampoco es como muchos se mencionan de que es un golpe a los banqueros y que hay que tirar el poder, porque pues es mucho más allá, ¿no? Lo que ellos pueden manejar de manera internacional. Si esto no es estatizar como con los tiempos de López Portillo. No, y ni es vamos otra a cosa. decir el discurso nacionalista de voy a defender el peso mexicano como perro. Pues no es ni los tiempos ni la coyuntura actual la que estamos viviendo. Entonces, más bien, y creo que conforme a lo que ha actuado Monreal, ¿no? Hace 3 días presentaba la ley de la iniciativa de confianza ciudadana, ¿no? Que en el cual el Estado mexicano va a poder beneficiar a quien mantenga su inversión en el país y demás cuestiones, proyectos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es un mensaje muy claro, ¿no? Hay que buscar una verdadera igualdad y una verdadera distribución, porque de que hay una brecha muy grande entre los muy altos y los muy de abajo, y sobre todo, como bien lo mencionas, pégalos de abajo, pégalos, porque ellos son los que no pueden tener las cantidades para que tengan una tasa de interés activa. Mira, este famoso 7.75, que no es culpa de ningún banco ni tampoco de ninguna tarjeta de crédito, de nadie, ha hecho que mucha gente prefiera pagar en efectivo en el súper, en la cafetería, en la lonchería, donde compra sus tortas, no sé. Prefiere el efectivo porque sabe que el otro le tiene que pagar 7.75 al banco y no está dispuesto a hacerlo.
¿No es así? De hecho, antes utilizabas la tarjeta para no cargar efectivo. Para no cargar dinero. Y ahora da lo mismo que cargues efectivo o cargues. Creo que es más peligroso ahora cargar una tarjeta. Bueno, el primer lugar, está en primer lugar de asalto afuera de los cajeros automáticos. Ya rompiste la bolsa, ya rompiste la silla. Voy a hablar ahorita a Banamex para que te la cobren. Ah, ¿no? Oye, ¿sabes que está en primer lugar lo de los cajeros? ¿Por qué? No sé. O sea, ¿están esperando a que salga el cuate para asaltarlo y quitarle su dinero? Se supone que, perdón que te interrumpa, esa era como que la idea, ¿no? Por seguridad teníamos... Es muy cómodo. Muy cómodo, ya no usar el efectivo, pero pues... ¿De qué sirve que supuestamente sea cómodo si tú tienes ahorrado cierta cantidad de dinero y ya de repente sabes que ya no cuentas con ese dinero por las comisiones, por el manejo de cuenta, y es que es lo que mencionaban. ¿Cuál es la idea? Regular, no se trata de que ya las vamos a quitar de cero y ya no, es regularlas, que haya una buena estructura y sabes qué, y sobre todo porque te voy a ser muy honesta, yo estuve trabajando en un banco. Estuve 3 años. ¿En qué banco estuviste? Estaba en Citibanamex. Estuve 3 años ahí y era un sinfín de molestias de los clientes porque jamás se les dice, oye, si tú utilizas esto, las consecuencias son tales, ¿no? O no como las consecuencias, pero finalmente esto es lo que va a pasar. Y me decían, es que no es justo porque te venden las cosas muy bonitas, pero pues en realidad, como usted menciona, o sea... Yo no tengo la educación financiera, ustedes la tienen. Pero ellos son los que la imparten. Citibanamex es el que imparte todo lo que tiene que ver con la cultura financiera. Con la cultura financiera. Ellos lo hacen. Así es. Entonces, por eso es que se tiene que modificar y saber si están reguladas. Y algunas se van a bajar, otras, ¿sabes qué? Pues no estás cobrando las cosas como deben de. Yo tengo un cargo de Easy. Entonces, cuando tengo el cargo de Easy, voy y reclamo. Entonces me dicen, no, tiene usted que ir a la sucursal, a servicio al cliente. Y le digo, oiga, mire, tengo tanto en allá vio en mi, de Easy, son tanto y yo no tengo Easy. Ah, entonces Easy le está cobrando de más, pues hable usted a Easy. No, usted me está cobrando, ¿de dónde salió esto? No, vamos a investigarlo, pero no, y me quitaron todo lo de Easy y ya tuve que ir a dar las gracias. Pero yo creo que ellos se equivocaron y me la aplicaron. Porque si no tienes el servicio, pues y si no te sabe, ya me imagino a Emilio Azcárraga sacando, a ver, pónganle al güey ese para que le cobremos, no le facturemos. Pero no necesariamente es por error, Dino. Fíjate que muchos abusos se han generado conscientemente de parte de los banqueros. Es decir, tú vas a la pantalla del banco, de cualquiera, y hay unos ofrecimientos inmensos. Que si vas a donarle a los niños pobres de... en el cajero también te sale. Que si vas a depositar para el Teletón, oprimas tal. Teletón. Los días primero, todos los viejitos, con todo respeto se ha dicho, van a extraer sus pensiones bancarias. Y entonces yo veo que tienen cierta dificultad como gente mayor a enfrentarse a esa complejidad que te impone el cajero, que es una serie de pantallas con una serie de datos. Ajá. Entonces, en alguna ocasión mi mamá le dio que sí y le cobraron como por 2 años en Bancomer. Ajá. un seguro para que no se incendiara la casa o para quién sabe qué demonios, que ella se da cuenta después porque le hablan y le dicen, oiga, tiene que venir a firmar el titular de que tiene que seguir con el seguro. Bueno, esas cosas sí les rinden frutos a los bancos. Mira, yo fui a sacar allá al banco va onerosamente y me los ponen robando en papelito. Claro, va robando a la gente, ¿no? No, pero ¿no te has fijado? Yo me puse a observar algo. Están los cajeros, a mí me encanta lo de los cajeros, me encanta. Pero todo el mundo cuenta su dinero y por eso no avanza la gente y pues siempre te ponen la cantidad exacta. Yo no he visto a nadie que reclame. Hay billetes falsos emitidos por cajeros electrónicos. Si tú sabes cuándo te enteras que es un billete falso, cuando lo estás pagando en algún lado. A mí nunca me ha tocado, pero yo veo a la gente que cuenta su dinero.
una o dos veces y tú dices ya. Yo sí he revisado y hay un billete roto y me meto a la sucursal inmediatamente a cambiarlo, ¿eh? No, pero no te dan Pero billetes rotos, sí. no dan billetes Ya me rotos. tocó recién el día 1 de noviembre. ¿Sí? Sí, claro. ¿De qué banco? De Bancomer. De banco. De Bancomer. Pues cámbiate aquí con nuestra amiga de Banamex. ¿Pero esto qué se va a hacer? ¿Va a haber una ley? ¿Va a haber o qué? ¿O de qué se trata? ¿Una iniciativa para qué? Y si ellos no quieren y no aceptan, ya se fregó todo. Pues debe de haber un punto de negociación en el cual se beneficien. Ellos dijeron que no querían golpes y que no querían trancazos, lo mismo que siempre han dicho, y que por qué no se sentaban a dialogar. Y que se alineaban los gobiernos que estaban a la par y a la palabra de lo que se emitía. Creo que es un momento no de dar un golpe en la mesa, porque no se trata de implementar sectores empresariales y gubernamentales. Creo más bien es llegar a un punto de acuerdo en el cual pueda existir un costo-beneficio para toda para la gente que usa este tipo de tarjetas de crédito o de débito. Ya es muy alta la tasa de interés que manejamos en el país, llega casi el 8% Va a llegar. Va a llegar. Va a llegar porque ahorita va a aumentar el Fondo Monetario. Pues tú sabes mucho de eso. Y con eso seguramente México lo va a seguir. Sí, nos toca a 1.25. Totalmente. Entonces, esta parte es entonces pegarle directamente al salario de las personas, puesto que el ahorro en qué se maneja, en qué se fundamenta, pues en el dólar. Si el tipo de cambio está subiendo en cada momento por este tipo de cuestiones externas, entonces pega aún más a las personas. Entonces, sumemos más intereses, sumemos más impuestos, sumemos más, etcétera, etcétera. Entonces, las personas, ¿a cuánto en verdad le queda para un... Vean, dejemos para placer, para diversión, para cubrir las necesidades básicas. Es esto es por lo cual el senador Monreal está dando esta iniciativa en el Senado y por lo cual creo que debemos impulsarlo para que debe haber un punto de acuerdo entre esas dos partes, ¿no? Que no podemos estarnos peleando en todo momento, ¿no? Pero que así se plantea para 6 años, ¿no? Veamos cómo sucede, ¿no? Yo no lo veo difícil. ¿O tú lo ves complicado que se pueda llegar a negociar? No, para nada. No, yo no lo veo difícil. Tú que trabajaste en Banamex, ¿notas que sería difícil? Es nomás bajar rápido y ya. Finalmente Mira, es- ellos tienen, ahorita te digo cómo está lo de... Ellos tienen menos que los españoles, ¿eh? Aquí está, Citibanamex tiene 33.18, o sea, no es tan alto, no está al doble, no está al 2 por 1 como es el caso de los españoles, ¿no? De los bancos españoles. Entonces yo creo que esto es más fácil, es más sencillo, pero ustedes no tienen quejas, o si tienen quejas, o tienes que ir a Conducef, o a dónde tienen que ir. Yo creo que sí, la Conducef no creo que sea un elefante blanco como algunas instituciones. Yo creo que sí está en A mí pro me de- asesoró en un asunto de seguros de vida, ¿eh? Sí, Conducef, pedí asesoría y me la dieron luego. parece que el titular es muy... Pero ya se va. Y era de ustedes, iba a ser, fue Olvidemos- secretario de Hacienda olvidemos el del pasado. gabinete alterno. Olvidemos el pasado. Parece que dan muy buen servicio. Yo creo que lo que hay que hacer es acercarse a Conducef. Finalmente, lo que se pretende es homologar los tantos por cientos. Sería lo ideal homologar los tantos por cientos. Yo creo que no están de acuerdo los banqueros porque van a ser regulados, van a ser requeridos. Deben de estar al regulados orden. siempre, eso no hay Bueno, problema. han sido llamados al orden durante todos estos años y no ha sido así. Entonces, espero que podamos ponernos de acuerdo, que quien los tenga que requerir los requiere y los ordene para que la gente tenga beneficios. Yo creo que sí es una institución en la cual todavía podemos apoyarnos, porque también... Que sientan ellos la presión, ¿no? Exactamente, y sí, nos podemos asesorar con ellos, nos podemos acercar, simplemente es no quedarnos con lo que nos dicen en el banco, ¿no? Es investigar. Pero Tengo creo que dar sí mi nos podemos credencial de electora morena para que me ayuden. Ayer Sí, porque ya parece que están así haciendo proselitismo. Bueno, vamos a concluir. Mis periódicos, sí, por favor. Vamos a concluir, vamos a finalizar. Ahora sí, Ana Laura Sánchez Montiel. Conclusión, ¿qué comentario final dirías o qué comentario final harías en este momento? Que agradezco que que no es una ocurrencia como han llamado algunos, sea una realidad, que la gente confíe en la Cámara y decidan el bien de los ciudadanos, no solamente de los que menos tienen.
Tenemos que aparecer en el escenario los que menos tienen y los que también tienen y que deben conservar sus bienes, pero de manera estándar. Mira, a mí, ¿sabes qué me dijeron ahora que estuve haciendo todo lo del programa? Me decían, oye, aquí nadie se ha venido a quejar de los de la clase media ni clase media alta. Pues es que no saben qué sucede, ¿no? Es como si le preguntas ahorita a Slim cuánto cuesta el litro de la gasolina, pues no sé. Y siempre se usa Slim como ejemplo, ¿eh? Sí, claro. Para que te des cuenta de que los millonarios no se preocupan de eso. Daniela Jiménez, bueno, todos son de Morena, pues sí. López Obrador, conste, todo el proselitismo que estamos haciendo. Daniela Jiménez, conclusión, comentario final. Pues como conclusión creo que es una buena oportunidad. Ya por una parte ya es como que nos interesan más cosas y pues seguir en pie, seguir interesándonos, seguir acercándonos a las instituciones de las cuales todavía podemos confiar. Muy bien. Y Gustavo Balanzá, Morena, conclusión, comentario final. Creo que vienen cosas positivas para la población en general. Creo ¿Pero que, qué cosas positivas? Dime una. pues las reducciones de comisiones bancarias. El plan de seguridad creo que es un plan que puede resultar en cosas buenas. Sí, Nino, sí. A ver, nada más dime una. Regenerar la ética de la sociedad. Ese ¿Cómo es un le punto haces para central. regenerar la ética de la sociedad? Desde la educación, Nino. No, es eso es importante. de los niños, eso es en la familia. Y ¿Eso es cómo que lo vas a llevar a hay cabo? que plantearlo desde las Sí, bases. pero Es los importante. niños, bueno, tú y yo somos de diferentes generaciones, es obvio. Pero en mi generación mi mamá no trabajaba, mi papá estaba en la casa, mi papá también. O sea, era otra cosa. Y ahora, pues la mamá y el papá trabajan. ¿Cómo vas a regenerar? Y la otra, reformar el combate a las drogas. Dino a las drogas. Ha sido un ridículo espantoso, dino a las drogas. ¿Cómo vas a reformar el combate a las drogas? Creo que el autocontrol que puede tener cualquier persona de sus vicios es fundamental. No, pero no es como vicio, de- no es vicio, es adicción. Es adicción, sí, correcto. Es una adicción totalmente. Creo que son puntos buenos, creo que son puntos favorables. Hay que llegar a un acuerdo entre las dos partes para que al final del día pues, la población sea Viene muy beneficiada. positivo, se ve que estaba pidiendo el voto para algo. Consejo de la Construcción de la Paz. Se oye horrible. A ver, Consejo de la Construcción. Vamos a hacer un consejo para poder llegar a la construcción de la paz. Pues creo que es necesario. Es necesario ya. A ver, ¿cómo les dices? Ya no nos matemos, carajo. Pues simplemente porque esto es paralelamente a la amnistía que se está planteando. La ¿La amnistía colombiana? No, la amnistía... Pues es la amnistía fue la de los Una amnistía- colombianos. No, pero eso fue crear una cárcel a modo para Pablo Escobar y que ahí estuvieran. No, eso fue antes. No, espérame, estás hablando de la de Escobar para que no fuera extraditado. Eso no tiene nada Sí, que sí, ver. sí, sí. No, la amnistía ahorita con la FARC. Sí. Y que ahora ustedes van a ser ya políticos. Marulanda ya murió. Marulanda ya murió. No, hay que reconstruir el tejido social, Nino. Necesitamos reconstruir el tejido social para que todos... Pero eso todos los políticos vienen y dicen la misma Lo que pasa es barbaridad. que nunca y no lo han a hecho ver, de dime manera cómo lo vas a sensata. reconstruir. Yo no puedo hacer Vive sin drogas sin considerar las condiciones de vida. las condiciones de vida de cada quien, pues, y la población. Necesitamos reconstruir todo esto. Y lo vamos a hacer, fíjate, que es lo mejor. Fíjate lo que dice el periódico El Heraldo. El ejército va a operar la seguridad. Ya quedó muy claro, ¿no? Si es el ejército, pues entonces ¿para qué tenemos policías? A ver, yo me pregunto esto. Yo no sé cuántos municipios son creo 2,000 y pico, ¿no? No sé cuántos, pero son muchos. Y tenemos policías municipales que dicen que nada más sirven para nada. Entonces, si va a ser el ejército, pues vamos a militarizarnos, pero entonces no pongamos un civil al frente, porque yo creo que el error es haber puesto a Osorio Chong y haber puesto a... Mira, yo creo que el jefe de la Policía Federal, el actual, sabe mucho porque fue procurador. Debe saber. Durazo no, porque Durazo brinca de dos cosas diferentes, pero tiene una visión general de todo. Entonces, como que pues un militar necesita un militar, ¿no? Pues sí, entre ellos mismos debe existir una unión entre ellos, ¿no? No comparten por eso la información. Sí, exacto. Cada quien se queda con su información y por eso tenemos un desastre. No Y hay. tenemos el ejemplo de Ayotzinapa. Exacto. El ejército tenía su información, la marina tenía su información y la policía ministerial, la policía federal tenía su información. Sí, lo que acabamos de ver en el Estado de México, ¿no? El abuso de poder Ay, que ese sucedió fue allá. espantoso. O sea, estamos hablando de que
quien debe de... que 20 horas, una de las vías más importantes. Mira, haya sido culpable quien fuera, ellos tenían que llegar con el protocolo de llevar el escudo aquí adelante, irlos moviendo sin tocar a uno solo. Así es el protocolo. ¿Por qué no lo hicieron? El abuso de poder totalmente, el desconocimiento hasta de Pero la si lo metodología. Es simplemente que aquí parece que la policía tiene el poder absoluto para llegar y después ¿no? los te derechos pones humanos. a ver los videos. Oye, los videos fueron espantosos. Esos no eran terrible. policías, eran unos trogloditas. Pues, Ojalá llegaran los narcotraficantes, porque esos por lo menos no te andan rompiendo todo. Sí, exacto. Estos parecían más bien que los que iban a robar, ¿no? Parecía un grupo armado que Parecían entraba casa por guardias casa a blancas. saquear a las personas. Parecían guardias blancas. Sí, ándale. totalmente, ¿no? Eso es lo que parecía. Pero fíjate, a ver, erradicar la corrupción, a ver, ¿cómo se erradica la corrupción? Dime un país en donde se puede erradicar la corrupción. Hay un caso. Sí, Noruega, No, bueno. Suecia, Singapur es un caso muy claro. Bueno, Singapur, ándale. Un vamos. ejemplo, su plan pero sí es un caso muy extremo, ¿no? Y no Pero te tengo que matar. Sí, exacto. Entonces no. Exactamente. Una ejecución en plaza pública bastó para que el resto de la comunidad política en ese país no volviera a generar un solo caso de corrupción al año. Claro. Porque ya sabían la consecuencia, ¿no? Entonces estamos hablando de que para Oye, que... los coreanos, a la de Kia Motors la metieron a la cárcel ahorita. Exacto. Y al Rodrigo Medina, que se robó el dinero aquí en México, no le metieron a la cárcel con Kia Motors, 3.500 millones de dólares. Y porque estamos hablando de que justificamos esto porque hay vacíos de ley en el Estado mexicano. Muchas leyes, pero entre párrafo y párrafo se puede justificar una acción. Entonces aquí hablamos de que tenemos que esta parte de erradicar, pues sí, como dice Galeano, es una utopía y para eso sirve la utopía, para caminar, ¿no? Para poder tener una idea. Ay, no, ahora sí, explícaselo a la gente. Oigan, Galeano dice que la utopía, pero fíjense que eso sirve para caminar, entonces para que empecemos a avanzar hay que hablar de erradicar. No, hombre, erradicar es cuando termina 5 años esto. Pero te voy con otra, garantizar el empleo, educación y salud a través de un programa de desarrollo. Eso lo han dicho todos los presidentes de la República y nadie ha hecho absolutamente nada. Calderón fue el presidente del empleo, pero yo creo que de la Galloso. Lo decían... Hay programas sociales desde hace 16 años, cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno, que siguen funcionando. Dime uno. Injuve es uno de ellos. Injuve, Ciudad de México, es uno de ellos. Es el que otorga una credencial para viajar gratis en toda la red de transporte de la ciudad a los jóvenes que no tienen capacidad de solventar esos gastos, o bien una beca de 800 o 1,000 pesos para jóvenes que no pueden también accesar a algún beneficio económico, con horas de trabajo, con horas de capacitación, cultural, de salud, de derechos. Tú trabajabas en ese entonces ahí, ¿verdad? Bueno, cuando salió lo de adultos mayores, el que tuvo que regresar su dinero fue Slim, porque también se lo habían aplicado. Y mira que este no es ejemplo. Entonces cuando Slim dijo, oiga, gracias, pero pues ¿para qué no? Pues digo, regálenselo a otro. Por lo pronto te compartí un ejemplo que indica que las cosas se hacen y se pueden hacer. Y pueden tener continuidad. Eso fue la Ciudad de México, este es el país. El problema Sí, de se tiene que Peña es que trasladar. siempre pensó que seguía en Toluca. Sí. Entonces el problema de López Obrador es que no piense nada más que está en la Ciudad de México, sino que está en la Claro, República claro. Mexicana. Pero se puede aplicar en las otras entidades. Por ejemplo, de los programas que mencionas, los copió el Estado de México Sí. y los empezó a impartir en todo el Estado de México. Y yo he visto niños que están ahorita con la estimulación de las becas para los niños de escolta y demás, están mejorando sus promedios. Sí lo puedes hacer y lo puedes aplicar en otras entidades, no nada más como mencionas en la Ciudad de México. Injuve fue ejemplo para América Latina. No había un solo programa en América Latina con esas características. Y ahora son copiados en muchos países. Menciona Daniela acerca que en el interior de la República efectivamente les llaman hermanos. A la institución se le llama una institución hermana, que no solamente en el interior de la República, en toda América Latina. ¿Quién es Jesús Horta Martínez? Pues no lo conocen ni los de Morena. Bueno, pues es el nuevo secretario de Seguridad Ciudadana. Ya.
Y bueno, aunado a esto lo que mencionamos... Pero ¿qué es esto? ¿En lugar de Collins o de quién? Pues, No sé, a mí me toma por sorpresa igual. En lugar de Collins, ¿es Ciudad de México? Pues pónganle... No, pues no... pues en lugar de Collins, pues sí. Entonces, Jesús Horta Martínez, pues no saben ni quién es. Ya ves, Sheinbaum, por no avisarlo. No nos pasaron el comunicado en ese momento. Bueno, yo les agradezco que hayan estado conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Y el INJUVE, no sé por qué a mí no me dieron nada. Estaba el CREA. El CREA. Estaba el CREA a nivel nacional. Sí. Pero el CREA te daba una credencialita en la que solamente... ¿Una credencialita? ¿Esa era de Fox o de quién era? Bueno, al final sigue existiendo, están por aquí cerca, son tus vecinos. ¿Son vecinos? Sí, siguen aquí en... Pide la tuya, Nino. Pide Ahorita la tuya. recuerdo Voy a la pedir calle, la mía, a pero ver son si me aquí la en dan. San Rafael, es el Instituto Mexicano de la Juventud y hace también convenios con ciertas instituciones para dar también algunas capacitaciones. Pero INJUVE Ciudad de México no tiene comparación. Muy bien, pues muchas gracias, mucho gusto. Al contrario, gracias. Bueno, pues mire usted, mañana vamos a tratar esto de la Guardia Nacional, pero yo creo que ahorita ya tenemos un problema de comunicación muy grave y muy difícil y muy complejo. Los periódicos de circulación nacional lo están dando como un ejemplo de que el ejército es el que se va a hacer cargo de la seguridad de nuestro país, y cuando usted empieza a hablar de eso, empieza usted a preocupar a la gente. Si usted se encuentra en Acapulco y está usted en la playa y empiezan a pasar los militares, ¿qué es lo que ha estado pasando desde hace años? Al principio, los primeros días, la gente como que no lo asimilaba, como que no lo entendía y prefería mejor ver a los azules que a los verdes, y ya se fueron acostumbrando, y bueno, pues no sé si haya descendido el número de crímenes, el número de asesinatos, no sé qué haya pasado, la verdad no sé qué haya pasado, pero yo creo que militarizar de la noche a la mañana es muy complejo. ¿Van a cambiarles el uniforme? Pues va a ser exactamente lo mismo, porque tú sabes que es un militar disfrazado de policía, que era lo que le sucedió a Murillo Karam con Omar Fayad, que ahora es gobernador en el estado de Hidalgo. Porque ¿de dónde salieron todos esos policías? Del ejército, pero ellos no están educados para la investigación. Ellos están educados para el enfrentamiento, pero aquí además ese es su papel, ¿no? De que están dependiendo de la soberanía del país y demás, ¿no? Bueno, todo esto tiene que ver con que el ejército, vamos con un plan de paz, pero a través del ejército. No alcanzo a entender, en verdad, no alcanzo a comprender. Va López Obrador contra el crimen, pero va con la Guardia Nacional, todo está a cargo del ejército, dice La Razón. Estoy hablando de los titulares, le estoy hablando de las 8 columnas. Y aquí viene un encuadre que dice los ejes de la estrategia de seguridad, y son exactamente lo mismo: garantizar el empleo. ¿Y cómo me va a garantizar el empleo si nunca he tenido trabajo? ¿O cómo me va a garantizar el empleo si me están corriendo? Ahorita que estábamos hablando de Banamex, a 2,000 personas de Banamex, el día de ayer las estaban despidiendo y dándoles las gracias. En el caso de Aeroméxico también está despidiendo a las aeromosas. ¿Pero qué va a suceder? El líder de ASPA sale inmediatamente y dice, en ese momento entonces nosotros nos salimos, porque si no nos están respetando, no queremos continuar. Pero esto habla del empleo, fíjese, esto es lo que me tiene a mí preocupado, la recuperación y la dignificación de la cárcel. Usted sabe que todas las cárceles se llaman centros de readaptación social. Y entonces tú dices, si caigo en la cárcel es pues, la escuela del crimen. Ahora, tiene una ventaja de que ya no van a estar ahora mezclados. Porque antes estaban así como que, pues mételo en la crujía tal o mételo en la crujía, donde había un hueco. Y le digo un hueco porque hay muchos que tienen que amarrarse de los barrotes para dormirse. Porque no hay dónde, no hay un sitio, no hay un lugar, no hay cómo moverse ni qué hacer. Entonces, eso es lo único. La Guardia Nacional es... esta está peor. La de la crónica, la Guardia Nacional va, pero como Sedena. Sedena es el ejército. Aquí yo creo que esto le toca a Jesús Ramírez Cuevas, ¿no?
Pero la muerte de un testigo de Odebrecht, no, eso no. Da AMLO a militares el mando. El Reforma. Apuesta AMLO por los militares mejoren la seguridad y la Guardia Nacional. Aquí dice que van 150,000 elementos, pues no sé, a lo mejor los van a traer de Estados Unidos, ¿no? 150,000, es que no sé cuántos militares haya, ¿eh? ¿Se acuerda? Un día le preguntábamos a Lujambio, ¿se acuerda cuando era secretario de Educación, cuántos maestros había? Y él decía, mira, pues aproximadamente han de ser como, pues 2 millones o 1 millón. Y alguien le dijo, no, es 1 millón. Ah, pues más o menos aproximadamente. Y le decía, a ver, pero ¿cómo aproximadamente? Y alguien también le pasó una tarjeta y decía, 1.200.000. Ah, no, 1.200.000. A ver, ¿cuántos cheques expides? Porque si expides 1.200.327 cheques, es que ese es el número de maestros. Ah, pues no sé. Y le has preguntado, sí, pero nadie sabe. Ese es el problema, que no sabemos cuántos maestros tenemos en la Secretaría de Educación, y por eso cuando se da estos cambios y estas modificaciones y se habla de la reforma educativa, pues la reforma educativa pues era un centro laboral nada más para tener los datos de los maestros, pero aquí, fíjense, habla de 150,000 y todos los demás, pues parece que escucharon otra nota, porque los demás hablan de 50,000. Entonces no alcanzo a entender, busca la amnistía condicionada a los criminales para regular la droga. ¿Cómo vas a regular la droga? A ver. Está muy difícil esto, ¿eh? Yo creo que mañana se lo vamos a explicar, porque, bueno, espero que la señora Wallace, que sí sabe mucho de esto, nos lo explique, porque ella recuerda que fue maestra y lo hace muy sencillo, muy fácil. Pero a mí se me hace muy complicado, ¿eh? Se me hace muy complicado, perdóneme que me siente, pero se me hace muy complicado porque, fíjese, la Guardia Nacional, porque se llama Guardia Nacional en otros países, ¿por qué sacamos la Guardia Nacional? Si ya teníamos la Policía Federal, pues es lo mismo. Militares disfrazados, no caracterizados, que es diferente. El disfraz y la caracterización es distinta. ¿Cómo le vamos a ofrecer perdón a los delincuentes? Ya desde el momento que le estamos diciendo delincuente, puta, ya se jodió, porque ¿quién lo va a perdonar? Si es un delincuente. Perdonar a los delincuentes, dice el señor López Obrador, plantea este proceso para desarmar y desmovilizar a los grupos delincuenciales, a los grupos criminales con el ofrecimiento de les vamos a reducir la pena, pero si están adentro, ¿para qué les van a reducir la pena? No sé. Incluso llegar a la amnistía, si mató, si asesinó. A ver, un ejemplo, vamos con el Chapo. Ahorita sale el abogado del Chapo y dice que ellos le dieron dinero a Calderón y a Peña. En ese momento brincan, que lo demuestren. Nunca dijo, si usted lo escucha en inglés, nunca dijo ni Peña ni Calderón. Dijo el último y el anterior, es lo que dice. Y a partir de ese momento viene la respuesta inmediata de Eduardo Sánchez, director de comunicación de la presidencia, diciendo que él no tiene nada que ver en eso el presidente de la República, porque aquí en México es donde se le apresó y aquí es donde se extraditó. Pero ese fue un error de Luis Videgaray. Yo creo que ahora sí los errores son de Luis Videgaray, porque ahorita le platico el de petróleo mexicano. El del petróleo está más grave. La caída del petróleo hoy, porque está ya a $60, la mezcla nuestra. Ahorita le platico la del petróleo, porque esa la desmanteló Luis Videgaray. Pero en esta de Luis Videgaray, ¿por qué diablos? En el momento que ya lo tenían en el altiplano, ya otra vez adentro, se lo lleva inmediatamente a Ciudad Juárez y en el Ceperezo 9 lo ponen listo para expulsarlo a los Estados Unidos. Pero ¿para qué extraditarlo? Si eso podía llevarse 1 año o 2 años. Entonces sabíamos de antemano, cuando lo extradita, pues que iba a decir todo lo que se le pegara la gana y demuéstrame que no es cierto. Oye, pues yo le daba dinero, hombre, si el Peña llegaba, yo aquí lo servía, y al Calderón y al Fox. El Fox me abrió la puerta de Puerta Grande o Puente Grande, como se llame, ¿no? Puente Grande, no Puerta Grande. Entonces, él iba a decir lo que quisiera. Él de todas formas no puede reducir la penalidad. Él va por
la cadena perpetua. O sea, Yarrington va por 3 cadenas perpetuas. Ese está muy difícil. Yo no sé cómo los gringos le van a hacer, porque se tiene que morir, volver a nacer, volver a meterse a la cárcel, volverse a morir, volver a meter. 3 cadenas perpetuas con una era suficiente. Bueno, pero siguiendo en esto, yo creo que lo del Chapo es pues, significativo. ¿Por qué 4 meses va a durar este juicio? Pues porque es lo que calculan los gringos y va avanzando poco a poco, ¿no? Entonces, aquí es si Zambada es el jefe o si el Chapo es el jefe, que es lo menos importante para nosotros, pero para los gringos es muy interesante porque es el que metió todas las toneladas de droga. ¿Se acuerda de Wells Fargo? Bueno, Wells Fargo antes se llamaba, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba. Él tenía otro nombre el banco, no se llamaba Wells Fargo y lo cambian a Wells Fargo. Wachovia. A través de Wachovia, el Chapo compra un submarino, lava el dinero y con el submarino metían la droga. Entonces, cuando en los Estados Unidos la DEA se percata de eso, se van sobre el banco, sobre Wachovia y le cierran todas las puertas. Y entonces, este mismo banco se convierte en Wells Fargo. Pero era por el Chapo. Es que el Chapo había metido la droga por submarino. O sea, a nadie se le había ocurrido que los submarinos llegaran con toda la droga a Houston. Entonces, todo esto dictaminaba de que era el hombre más importante. Y entonces él dice, no, a mí me hizo leyenda los mexicanos. La leyenda es Zambada. Él es el importante. Él es al que tienen que meter a la cárcel. Él es el jefe de lo que es el cártel de Sinaloa. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Porque el persona delincuentes a mí ¿sabe qué me preocupa? De que a usted le hayan matado a un ser querido y que en ese momento entre la amnistía y que entra la venganza. ¿O qué es lo que sucede? Y que conste que estoy leyendo lo que ya supuestamente está especificado y está procesado. Pero lo que me aterroriza, por ejemplo, ahorita me quiero saltar un poquito al petróleo. ¿Qué pasa en el petróleo? El petróleo se viene para abajo. Pero ¿quién tumba el petróleo? ¿O qué pasa con el petróleo? Pues fíjese que sucedió algo muy raro, porque ahorita la mezcla nuestra está a $60, pero caímos 200% de lo que teníamos anterior a la reforma energética. ¿Qué hizo Luis Videgaray? ¿Qué hizo González Anaya? González Anaya es el cuñado, sí, no, el concuño de Carlos Salinas de Gortari. ¿Y qué hizo Peña? Pues reducir todo lo que tenía que ver con la extracción del petróleo, 200%. Entonces ahorita estamos en $60, la mezcla nuestra, que es pesado nuestro petróleo, la mayoría de nuestro petróleo es pesado, es muy poquito el que tenemos, el que estamos sacando, y esto era en Cantarell, cuando era el petróleo menos pesado. Pero ahorita estamos a 12%, sí, estamos bajando. De $60 estamos única y exclusivamente recibiendo 12,000 millones anuales, cuando estábamos arriba de los 100,000 millones. Esto fue para la reforma energética. Esto fue desbaratar, desplomar, destruir petróleos mexicanos, que era la soberanía del país. Y recordemos que hemos vivido gracias a la economía, esta economía del país ha vivido gracias a petróleos mexicanos y gracias a lo que mandan nuestros connacionales de los Estados Unidos. El año pasado mandaron 24,000 millones de dólares, que es una locura de dinero. Es una entrada de dinero importantísima, mucho más que el turismo. Estamos por arriba del turismo con esa entrada de dinero. Pero aquí lo que nos preguntamos es ¿por qué teníamos que destruir el petróleo si ya lo teníamos? ¿Por qué teníamos que desbaratar esto? Porque la reforma energética 10 a 20 a 30 años nos va a dar más. La reforma energética pues no va a funcionar tanto tiempo porque estamos hablando de cambio de tecnologías. Por eso le están diciendo al propio López Obrador que no saque lo de la refinería, porque la refinería es meterle mucho dinero y es hacer más de lo mismo que sucedió con Felipe Calderón. Había 10,000 millones de dólares para la refinería de Tula y total que nunca se aplicó ni en Tula ni tampoco en el estado de Guanajuato, que era donde la pedían los panistas.
¿qué es lo que tenemos que hacer? Si tenemos ahorita una refinería ya en los Estados Unidos, que es mexicana. O sea, como que no tenemos tantos problemas, y aquí sale en este periódico, dice, Peña hunde a Petróleos Mexicanos. No, yo no creo que haya sido Peña, yo creo que el que caracterizó todo esto que tenía que ver con la reforma energética es el famoso, pues, ese proyecto que pues sucedió y se dio gracias a que votó Madero. Madero fue el que votó con el Partido de Acción Nacional porque le dieron una lana. Y en eso, bueno, pues dijo, pues sí, voy en el plan. Y en el otro, en la fiscal, los chuchos rateros se robaron el dinero y les dieron esto para que votara el PRD, y miren, se desplomó el PRD, ya no hay PRD. Pero, ¿de qué sirvió todo esto? Porque pues las inversiones no son mayores, son menores. Y además ellos tienen que ir a aguas profundas, no pueden hacer en aguas someras. En aguas someras es Pemex el que tiene que entrar. ¿Por qué? Pues porque tenemos la tecnología. Pero en aguas profundas, obviamente no. En aguas profundas, bueno, pues los noruegos son los que dominan toda esa parte. Pero de aquí a que tenga esos resultados, de aquí a que tenga todo esto y se dé todo esto, pues nos aplican el plan Popote que le pusieron a Cuba y nos vamos a quedar sin petróleo. Los gringos lo único que tienen que hacer es chupar con el popote y el petróleo se va para Texas. Así de fácil. Bueno. Hay otro asunto que dice que AMLO está haciendo todo esto para la famosa Guardia Nacional. Es que la Guardia Nacional estamos dedicando mucho tiempo a una policía, ¿eh? Vamos a atender las causas de origen. ¿A poco nunca nos habíamos dado cuenta de las causas de origen? Estoy leyendo ahorita La Jornada. Las causas de origen de la violencia. Hasta ahorita, tanto tiempo, daremos prioridad al bienestar. ¿Pero qué es el bienestar? Yo me acuerdo que el señor Cedillo decía para el bienestar de tu familia, pero el bienestar de la familia de quién, y que también se fortalezcan los valores se fortalecen en la casa, se fortalecen en la escuela, ¿dónde los fortaleces? ¿O cómo los fortaleces? ¿O de qué manera los fortaleces? Es que estamos hablando como de puras generalidades, así que alguien escribió esto, un sociólogo, y dijeron, pues se oye bien, se escucha bien, pero el niño, el adolescente de Las Lomas no es lo mismo que el adolescente de Iztapalapa, y no le estoy poniendo el ejemplo de la Ciudad de México, pero si le pongo al chavito que estudia en el TEC de Monterrey allá, y al chavito que no tiene a dónde ir aquí en el sur del país, en Oaxaca o en Chiapas. Y ahorita que le toqué Oaxaca, hay una declaración contundente de Alejandro Murat. Alejandro Murat dice que está encantado y emocionado con López Obrador. Ya ve cómo nadie quería a Peña, ya dijo que estamos mejor que hace 2 años y vamos a fortalecer todo con lo que está indicando el presidente López Obrador. Bueno, esto me ha dejado a mí sorprendido. Porque Alejandro Murat, si usted lo recuerda, es el hijo de Pepe Murat que está pidiendo la presidencia del PRI. Es el mismo que quiere continuar después de la señora Ruiz Massieu, que cumpla el mandato que tenía Manlio Fabio Beltrones. Entonces, cumpliendo el mandato, van a elecciones y la elección, obviamente, pues no sé quién vaya a ir. Pero Pepe Murat estaba pidiendo ser el próximo presidente. Entonces, su hijo está encantado con López Obrador. Es que Alito Moreno hizo lo mismo. Alito Moreno, que es otro de los contendientes, llegando a Campeche, pues fue el que abrazó más a López Obrador y le dijo que él iba a apoyarlo en todo lo que tuviera que ver con el tren del sureste. Entonces, estamos encontrando que, pues, por lo menos esta gira del agradecimiento, que fue una mentira, porque lo que iba era para hablar con cada uno de los gobernadores tú a tú. Y todos los gobernadores han respondido perfectamente. Recordemos cómo lo recibe Alfredo del Mazo, con qué afecto y con qué cariño y con qué respeto, y además diciéndole que va a llevar a cabo todo lo que está realizando el gobierno federal. Entonces, aquí ya no son priistas, panistas o perredistas, aquí todos ya son mexicanos. No. ¿Por qué están contentos los gobernadores priistas? Por una sencilla razón. Son los dueños del Estado. Imagínense a Alfredo del Mazo, que no tiene que consultarle nada al equivalente de Peña, al que fuera el presidente, a José Antonio Meade, por ejemplo. Imagínense a Omar Fayad haciendo lo mismo allá en Hidalgo.
Y Murat, en Oaxaca, bueno, pues dice que está muy contento de poder trabajar codo con López Obrador. Pero ahí viene, está interesantísimo toda la entrevista que le hacen, porque se ve vehemente, no se ve así arrastradón o lambiscón o que da bien, ¿no? Máxime con el apellido que tiene, que obviamente es más priista que los priistas. Esto habla de lo que está sucediendo en el país, pero en donde me he quedado así atorados en todo lo que tiene que ver con la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, usted va a la Guardia Nacional en España y, pues, bueno, tiene muchos años, ¿no? Y además se le respeta mucho. Pero aquí no es por el nombre, yo no siento que sea el nombre, lo importante es como si al PRI le cambia a usted el nombre, pues no por eso va a ser un partido diferente, nada más pone usted a Claudia Ruiz Massieu con otro color y con otro nombre y ya es la presidenta del partidito que usted quiera. Pero pues yo no creo que sea cosa de cambiarle los nombres. Yo no veo al señor Calderón diciendo, bueno, ya me voy del PAN porque aquí no hay espacio para nosotros y además el otro año todavía puedo hacer un partido político. Entonces uno se pregunta, ¿es querer hacer un partido político? ¿Es querer continuar con una franquicia? Porque los partidos políticos son franquicias. La de López Obrador es una franquicia que la convirtió en la presidencia de la República ya a lo largo de 18 años. Bueno, entonces, pues a Calderón también se le hizo fácil, ¿no? Pues si no quepo en el PAN, me voy con Margarita y hacemos un partido político. Pero nosotros ya no queremos partidos políticos. Los mexicanos quisiéramos tener 2, 3 partidos políticos que hable de izquierda, de derecha y del centro. Y punto. ¿Para qué queremos más partidos? Si con 3 podemos sobrevivir. Pero imagínense, mantenemos al Partido del Trabajo con Alberto Anaya. Alberto Anaya ha sido luchador social. No, hombre, nunca ha sido luchador social. Es un señor que se ha dedicado a ganar mucho dinero, él y Guadalupe, su esposa. Es más, recordemos que se le buscaba porque habían desaparecido 100 millones de pesos últimamente y aparecieron, no los millones, pero sí su esposa. El Partido del Trabajo, el Partido Verde, dígame dónde está el Niño Verde. Él es el dueño. Arturo Escobar es uno de sus empleados. Carlos Puente es otro de sus empleados. Jesús Esma es el otro empleado. Entonces tiene 3 empleados que son los directores, fíjense, como si fuera una empresa, los directores generales del Partido Verde. Pero el dueño, el presidente del Consejo de Administración, pues es el Niño Verde. Entonces, el Niño Verde ya no quiso estar con el PRI, dijo, no, pues mejor los morenos. Y ahora ya están felices porque están en el dinero. Entonces, es donde consiga yo más dinero, es donde voy a estar. En donde pueda lograr una gran cantidad de dinero, es donde quisiera permanecer. Multa, fíjese, el Tren Maya no debe avanzar sin consulta a los indígenas. No, ya va el 25 y 26, va la consulta a nivel nacional. No sé si ya vio el trenecito en las redes, ahí va el trenecito, y dicen que toca una parte que es importante, discutirlo, ¿no? Porque tiene que ver con el entorno de lo que es el estado de Yucatán. Puede ser, no me pregunte porque no le sé. Pero, ¿por qué ahí no consulta y qué nos va a dar como beneficio? Porque lo que necesitamos será realmente un ferrocarril, porque siempre se habló, siempre, desde que era yo niño, de por qué no ahí hacer un cruce del Atlántico hacia el Pacífico. O sea, hacer un Panamá, pero en nuestro país, para que quede claro, con las esclusas, con todo, de tal forma y de tal manera que fuera exactamente lo mismo. Y que obviamente, pues los barcos cargueros pasaran de un lado a otro en una parte más cercana, no tener que ir hasta Panamá. Eso es lo que se había hablado. Pero ahora no sé cuál sea el propósito final de este tren del sureste. ¿Cuándo hemos observado o cuándo hemos mirado al sureste? Si usted se fija, pues con excepción de lo que teníamos de petróleo, era Tabasco y Campeche. Y párele usted de contar. Yucatán le ha ido muy bien porque los yucatecos trabajan en Cancún o en la parte que le corresponde a Quintana Roo, que fue un polo turístico importantísimo que está compitiendo con las Bahamas. O sea, no estamos compitiendo con Acapulco, estamos compitiendo con las Bahamas.
Y lo estamos haciendo muy bien, ordenadamente, y además deja mucho dinero y tenemos muchas garantías de que esto va a perdurar durante muchos años, no como en el caso del petróleo, que bueno, pues le dimos en la torre al petróleo sin tener nada hecho antes. Si hubiéramos preparado todo antes de salir con la reforma energética, hubiéramos traído a los inversionistas, los hubiéramos paseado o placeado, como dicen los priistas, bueno, otra cosa sería lo que estuviéramos viviendo. Pero ahorita cuando llegan dicen, no, ni madre, ¿a qué venimos? Si estos no han hecho nada, no han sacado nada, no tienen provecho. Entonces, ¿a quién les vamos a vender toda esa posición de poder conseguir petróleo? Recuerde que ellos tienen que hacer la investigación. Nosotros dicen que tenemos un atlas en Petróleos Mexicanos, en donde ya se ve dónde puede haber o dónde hay más probabilidades de que tenga petróleo. Esto está hecho, no sé por quién. Yo creo que los gringos lo hicieron conjuntamente con los mexicanos, y de ahí sale todo lo que tiene que ver con lo del petróleo. Pero ¿por qué desbaratar todo, tumbar el 200% en escasos 2 o 3 años? Y ahorita, pues todo el mundo se lo achaca a Luis Videgaray. Y Luis Videgaray es el culpable de todo. Luis Videgaray puso a José Antonio Meade. Luis Videgaray ha hecho todos los desastres del mundo. Es el que trajo a Trump. Y que Barack Obama pidió públicamente que le solicitara su renuncia al presidente Peña por haber traído a Trump, que realmente era el competidor de Hillary Clinton. ¿Qué sucede con todos estos vericuetos que hemos tenido? Pues nada, ahí está Luis Videgaray y a lo mejor lo termina adoptando López Obrador, ¿no? Pero ¿quién era el que controlaba y quién era el que manejaba? Pero esto de a mí no me deja nada satisfecho. Mañana vamos a hacer el programa. Vienen los abogados, y los abogados saben mucho de esto, porque han sido procuradores y demás, y yo creo que van a tener una idea diferente o van a tener una idea desigual a todo lo que ha venido sucediendo, ¿no? Reabren en España el proceso a Moreira. Eso es bien interesante, lo de Humberto Moreira. Si usted lo recuerda, la embajadora Layuz, la embajadora mexicana que está en España, recibió instrucciones de la Presidencia de la República, en este caso de Enrique Peña Nieto, de que atendiera permanentemente ese asunto. El asunto era muy simple. Cuando va llegando al aeropuerto de Barajas, Moreira, lo detiene la policía española por lavado de dinero y lo encierran. Y cuando lo encierran, bueno, pues no sabe todo lo que sucedió, repercutieron muchas cosas allá en España. Él negó todo y a la semana ya lo tenían fuera, lo tenían ahí nada más de que no podía salir del país. Después consiguieron, no sé qué es no sé cómo se llama jurídicamente, para que pudiera abandonar España y poder regresar a su territorio de origen. No podía ir a otro país, pero tenía que venir a México. Cuando llega a México, pues ya lo dan por un hecho de que fue un error. Los Moreira, esto lo maneja Rubén Moreira desde Saltillo, Coahuila, todavía como gobernador, en la capital del estado, mencionando y diciendo que lo que había sucedido es que habían muchas equivocaciones, habían tenido muchos errores los españoles y los estaban corrigiendo. No es cierto, porque inmediatamente sale una ficha del FBI en los Estados Unidos colocando a Moreira buscado, solicitado, pidiendo información de Moreira, porque lo querían aprender, ¿no? Por lavado de dinero con los Zetas. Entonces siempre se digo que los Zetas eran los que mantenían a los Moreira, que los Zetas eran los que manejaban los reclusorios. Esto tiene que ver con los reclusorios de López Obrador. Los reclusorios de Coahuila no los manejaba el gobierno, los manejaban los Zetas y hacían lo que se les daba la gana, mataban al que querían adentro del reclusorio, y entonces había tantos cadáveres, y eso es lo que sucedió durante muchos años. Bueno, en lugar de ser una cárcel o de ser un reclusorio, se convirtió en la morgue para muchos enemigos de Moreira. Pero ahora con esto de que abrieron el proceso a Moreira, Moreira ya no puede salir del país, porque donde lo detengan los Estados Unidos, donde lo detenga el FBI, en ese momento va a pedir el que se extradite hacia los Estados Unidos. Pero tiene otro asunto, Humberto, fíjese. Está ahorita en la mira de la justicia española. A la suegra de Moreira ya le quitaron todas las casas, todo lo que estaba a nombre de la suegra de Moreira ya lo tomó el gobierno de los Estados Unidos. Y nosotros habíamos puesto a Rubén Moreira, si usted lo recuerda, bueno, nosotros es un decir, la presidenta del PRI, Ruiz Massieu, puso a Rubén Moreira de secretario general. Cuando se dieron cuenta de que iba a venir un balazo de este tamaño,
lo primero que hicieron es para afuera y tráiganse otro. Entonces, es por lo que ha llegado Arturo Zamora. Arturo Zamora pues no tenía cabida ya en el estado de Jalisco y mejor se vino para acá, para la Ciudad de México, y ya está como secretario general. Pero lo de los Moreira, a ver, ¿qué ha venido sucediendo? Riquelme es el que está cubriendo todas las espaldas de los Moreira, por eso lo dejaron ganar la presidencia, perdón, la gubernatura del estado, porque el cuñado era el compadre, ¿no? Era el compadre de Felipe Calderón, pues digo que le habían robado la elección y que el PAN había ganado la elección esta, pero la había robado Moreira para no ir a la cárcel, porque aquí sí iban los dos Moreiras a la cárcel, Humberto y Rubén. Entonces, Riquelme, pues es un señor que, pues no sé si sirva para gobernador, pero lo que sí es la tapadera que están utilizando ahorita los Moreira. Entonces, esto también presiona, pues, al nuevo gobierno. ¿Qué va a suceder con el nuevo gobierno en el caso de los Moreira? ¿Van a continuar? ¿Van a seguir? Porque él ha dicho que, bueno, pues obviamente va a haber amnistía, pero también con los corruptos. La gente está esperando, pues, no sé, un Gerardo Ruiz Esparza, una Rosario Robles. A Rosario Robles ya le hizo un reconocimiento hace una semana el presidente Peña, cuando dijo que era la mejor colaboradora, que había hecho un magnífico y estupendo trabajo. Entonces todos aplaudieron y ella llegó y le dijo: gracias, presidente, por darme la oportunidad de servir a mi país, y otra vez otros muchos aplausos. Bueno, pero la estafa maestra, estamos hablando de 7.800 millones de pesos. Ahí está involucrado Luis Enrique Miranda, el mejor amigo de Peña Nieto, está involucrado Eviel Pérez Magaña, que es el actual secretario de Sedesol, y la que dirigía todo esto, que es Rosario Robles. Entonces, nos vamos a quedar con las manos cruzadas. Ahora, se para y se detiene el Naim, no el Naim de aquí del 1+1, ese es nuestro cuate. Pero el Naim se detiene porque pues, hay mucha corrupción. Y a los mismos que estaban llevando a cabo esta corrupción, los mete en un restaurante en Polanco, les dice: todo el dinero que están perdiendo ahorita yo se los repongo y vamos a Santa Lucía, salen todos contentos. Pero yo me pregunto, ¿y toda la corrupción que generó Gerardo Ruiz Esparza, Yuriria Mascot, que es la subsecretaria, Ruiz Macié, que es el subsecretario, Óscar Callejo, que es otro subsecretario, ellos no van a ir a la cárcel? Y Rodarte, ¿no van a ir a la cárcel? Porque estamos hablando de mucho dinero, estamos hablando del Paso Express. El Paso Express le pusieron de 975 millones de pesos, que era lo que estaba autorizado y aprobado por el gobierno, 2.213 millones de pesos. ¿Por qué lo subieron tanto? Y después se mueren dos personas, un señor Juan Mena con otro Juan Mena que era su hijo, en el famoso Paso Express, y no pasó nada. Gerardo Ruiz Esparza les mandó 1 millón de pesos para que se ayudaran para los féretros. ¿Qué va a hacer López Obrador con todo esto? ¿O qué va a suceder con López Obrador con todo esto? Bueno, pues ya nos vamos. Oiga, mañana este programa, pues vamos a tratar de entenderle, vamos a tratar de comprender qué es lo que quiso decir con la Guardia Nacional. Porque la Guardia Nacional, si es la misma Policía Federal, si van a ser 50,000 elementos, todos los diarios, incluyendo el nuestro, que es el 1+1, tiene 50,000, pero el Universal dice que son 150,000. Si son 150,000 son muchísimos, ¿no? Yo no sé cuántos militares hay en el ejército. Bueno, no sé ni siquiera cuántos hay en una comandancia, o no sé. Pero está raro todo, ¿no? Bueno, vamos a aprender. Y lo de los cobros a los bancos, yo creo que tiene que cambiarse. Eso se tiene que modificar. Y nada más igualar, cuidado, porque Banorte decía: es que ustedes quieren quitarnos las utilidades. No, nadie les quiere quitar las utilidades. Cuando usted lo único que ha pedido es igualar a sus países de origen, y el país de origen de Carlos Hank es México. Entonces, no tiene ningún problema. Bueno, ya nos vamos. Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Me despido de usted. Mi nombre es Nino Canún. Audio Jungle.